La maternidad ha sido uno de los temas más explorados en el cine de terror, y allí nos han mostrado que el ser mamá no es solo amor y sacrificio, también es miedo, pérdida y locura. Los directores nos la retratan como el máximo acto de entrega. Madres que luchan, que protegen, que dan la vida por sus hijos. Pero las directoras nos muestran el otro lado de la moneda, que es la experiencia visceral, física y mental que viven las madres, y que muchas veces llega a ser lo realmente aterrador. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de la maternidad en el terror, o el terror de la maternidad. Y es que este es un tema que me gusta muchísimo porque siento que a lo largo de los años ha evolucionado de maneras muy interesantes y pasó de verse a nivel social como este acto luminoso y perfecto a mostrar muchas capas del proceso gestante y de la depresión postparto y demás que antes no se mostraban. Pero por supuesto todo este cambio de narrativa llegó cuando las mujeres pudieron hacerse un poco más cargo de este tipo de historias, cuando pudieron decir como, hey, a ver, yo que soy madre o nosotras que somos las que de pronto somos quienes cargan al niño y quienes socialmente han tenido que asumir ciertas responsabilidades que de pronto los padres no, vamos a contar un poco también cómo es ese lado. Y cuando las mujeres pudimos empezar a presentar en pantalla nuestras propias historias, ya sea escritas o dirigidas por nosotras mismas, pues la cosa cambió. Pero inicialmente el enfoque era muy distinto y nos remitimos a una de las primeras exponentes de estos temas de la maternidad en el terror, que vendría siendo El bebé de Rosemary. Porque es que en los años 60 y 70 el terror comenzó a usar la maternidad como una metáfora del miedo a lo desconocido. Y con esta película de Roman Polanski nos mostraron a una mujer aislada, manipulada y gestando algo que no controla. Que El bebé de Rosemary es una controversia enorme por el director, precisamente por Roman Polanski, que para los que no saben fue arrestado en los años 70 por haber abusado sexualmente de una menor de 13 años. Los cargos por los que se le arrestó incluían abuso carnal a la menor, suministro de drogas y actos lascivos. Nunca pagó cárcel porque antes de recibir su condena huyó a Europa, donde vive desde entonces, para evitar la extradición. Pero aparte de huir, ni siquiera hubo como un arrepentimiento o algo de parte de él. De hecho, salió a decir que si bien él era consciente de haber drogado a una menor y haber estado físicamente con ella, pues que a él no le parecía abuso y que él no lo iba a reconocer como un abuso porque ella también quería una nena de 13 con este viejo drogada, y según él esto no fue abuso, esto fue algo mutuo que se quería. No sobra decir tampoco que igual no se le acabó para nada su carrera. En 2002, de hecho, ganó un Oscar con su película El pianista. En 2001 tuvimos The Others, dirigida por Alejandro Amenábar, una película ambientada tras la Segunda Guerra Mundial, en una mansión aislada donde Grace vive con sus dos hijos, Anne y Nicholas, quienes sufren una enfermedad que les impide exponerse a la luz solar. Desde el inicio vemos a Grace encarnando un arquetipo de madre protectora y devota, obsesionada con la fe, el orden y la pureza. Sin embargo, esa devoción se transforma lentamente en una figura autoritaria, rígida y aterradora. El film es una reinterpretación del mito clásico de la madre angelical, la que vive por sus hijos llevada al extremo. Grace protege tanto que asfixia. Y es que acá tenemos una madre que ya empieza a estar más ligada por el dolor y la culpa que por el amor netamente. Y entramos a exponer el no ser la madre perfecta. Sin embargo, acá seguía siendo muy desde el amor de sí querer serlo. Desde la mujer igual sí quiere ser lo más perfecta posible y va a llegar a todo con tal de serlo. Y nos aborda de una manera muy interesante lo que la asfixia maternal puede llegar a generarle a la cabeza de una mujer. Y cómo esto, mezclado con lo que la religión nos impone, como nos impone que debemos criar a nuestros hijos, pues llega un punto en el que esto es insostenible. Con un giro de trama muy interesante que no diré para quienes no han visto, pero bastante bueno. En 2013 tuvimos otro gran ejemplo de este tropo de la maternidad asfixiante, que fue Mama, escrita por Barbara Muschietti junto con su hermano Andrés Muschietti, quien también la dirigió. Allí exploran el ser madre como una fuerza protectora y destructiva al mismo tiempo. La historia sigue a dos niñas abandonadas en el bosque que sobreviven gracias al espíritu de una madre muerta, y luego deben adaptarse a una nueva vida con su tío y la novia de él llamada Annabelle. Y acá nos contrapone dos formas de la maternidad. Mama es el espectro que encarna el instinto maternal llevado al exceso, con amor posesivo, doloroso y violento que no sabe soltar. Aún así es mostrada con mucha empatía y se puede llegar a entender su dolor. Y por otro lado tenemos a Annabelle, una mujer que teme ser madre, pero que cuando debe serlo aprende a cuidar desde la empatía y no desde la posesión.
Como dato curioso les digo que esta película fue producida por Guillermo del Toro y eligió apoyar el proyecto porque abordaba temas muy afines a sus propias creaciones, como la maternidad, el amor distorsionado, el vínculo entre el humano y lo sobrenatural y la niñez vulnerable. Luego más adelante empezamos a tener una mirada femenina más introspectiva, más directa, que abordaba más ciertos sentires de las madres que solo la superficialidad de ello. La mayor exponente que yo creo que existe al respecto de los monstruos internos que puede sentir una madre y el exteriorizarlos es The Babadook. Esta película, dirigida por Jennifer Kent, nos habla de Amelia, una madre viuda que cría sola a su hijo mientras reprime el dolor por la muerte de su esposo. El monstruo del cuento infantil que le lee a su pequeño, The Babadook, se convierte en la manifestación del trauma y el agotamiento emocional. Aquí la maternidad se retrata como una experiencia fracturada, donde nos muestran que el amor y el resentimiento pueden coexistir contigo y con tus hijos. Y a pesar de que ella ama a su niño, también lo culpa por todo lo perdido. Acá el terror no viene solo de un ente externo, sino del monstruo interior que la madre reprime, rabia, depresión y deseo de escapar. Esta película es la sombra no hablada de la maternidad, llena de agotamiento, duelo y culpa de no ser suficiente. Y es que esta película a mí me voló la cabeza, qué obra de arte más increíble que es, porque es que no solo logra dar miedo, porque realmente esta sí la considero terror, sí asusta, sino que generas como dolor hacia la protagonista y hacia el niño también, claro, pero es un dolor como muy empático y eso es algo que también noté en muchas de las que voy a mencionar, que creo que en esto que seguida de la maternidad del terror es que uno siente como también mucho pesar y angustia y entendimiento hacia estas madres y creo que por eso se hace más visceral la experiencia de retratar estas historias y de verlas. Otra de hecho de este mismo año también muy interesante es Good Night Mommy, dirigida por Veronica France y Severin Fiala. Nos habla de una madre que vuelve a casa tras una cirugía estética, vendada e irreconocible. Sus hijos gemelos comienzan a sospechar que esta mujer no es realmente su madre. Y la maternidad aquí se muestra como un laberinto de identidad y cuerpo. La figura materna ya no es el pilar seguro, sino algo extraño y amenazante. La cirugía simboliza la presión social sobre el cuerpo femenino, y la pérdida del rostro es una metáfora de la pérdida de la identidad. Los hijos, incapaces de aceptar ese cambio, reaccionan con violencia, y la relación entre ellos y su madre se convierte en una lucha llena de angustia e incógnitas. Y es que esta película, yo no me acuerdo ni siquiera cómo la descubrí, pero realmente no es tan famosa como debería, con todo y que tiene dos protagonistas muy famosos, como lo son Naomi Watts y Cameron Crovetti. Supongo yo que es por lo que no es americana, sino australiana, igual que The Babadook. Ambas también son australianas, ahora que lo pienso, qué buen cine de terror tiene Australia. Pero sin duda es una película que aborda mucho el tema de la identidad y del mal juzgamiento que se hace de manera externa hacia ciertas situaciones. Yo creo que muchos a veces vemos familias o madres con sus hijos y pensamos como mal de ellos o mal de la madre. Creo que a todos les habrá pasado en algún punto. Yo trato de no hacerlo hoy en día, de no pensar mal de las madres porque uno no sabe lo que están viviendo. Y esta película es un repiénsate tus propias críticas y tus propios prejuicios y creo que eso la hace maravillosa. Más adelante tuvimos otro de los exponentes más grandes que han habido de este trope y a mi parecer, la película más terrorífica de la última década, o por lo menos de las más terroríficas, y es Hereditary. Esta película, dirigida por Ari Aster, nos muestra la historia de Anne Graham, que tras la pérdida de su hija lucha contra un legado familiar marcado por la locura, el dolor y el ocultismo. El terror gira en torno a la transmisión del trauma materno, literal y metafóricamente. Acá, la madre es el puente entre generaciones malditas, cargando un peso que nunca pidió. Anne intenta ser una buena madre, pero su herencia mental, genética y espiritual la destruye. Usan los traumas intergeneracionales como símbolo del destino inevitable. Y es la idea de que los hijos cargan con los demonios de sus padres. Aquí la maternidad es trágica, un amor que condena y una herencia imposible de romper. Y es que acá Toni Collette se hizo uno de los papeles de su vida. Qué grande que es Toni, qué reina que es Toni. Hace poco de hecho la vi también en otra serie de Netflix que se llama Wayward, no sé si ya la vieron, pero acá es un poquito también sobre la maternidad, pero al revés, acá es como muy centrado también en los niños, pero más como un problema y más como algo difícil de llevar que algo que quiera llevar. Bueno, para los que no la hayan visto, se las recomiendo, aunque sé que a muchos no les gustó porque no clarifica muchas cosas, es muy metafórica en ciertos aspectos, pero igual a mí se me hizo muy interesante. Pero continuando con Hereditary, si bien acá Toni no es como tal la protagonista, sino Alex Wolff, que para mí fue súper loco verlo actuar acá porque claro, yo crecí viendo Naked Brothers Band y era un niño todo tierno y luego cuando lo vi acá fue
¿Qué? O sea, pero me pareció que lo hizo muy bien. O sea, realmente sí me asustó bastante. Se me hizo muy bien su energía, sus expresiones. Muy buen actor. Y con Tony, también como con el esposo, hacían una familia que yo digo, Dios, qué familia. Qué dinámica también construida la que tenían los actores. Realmente uno siente demasiada empatía y dolor junto con ellos. Y esta escena donde Tony le grita a su hijo y le dice, no me levantes la voz, nunca me levantes la voz. Yo soy tu madre. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Espectacular, nos muestran lo que es para una familia la pérdida de una hija y cómo eso te puede permear energéticamente y más si lo juntas con los traumas generacionales. Acá lo juntan con ocultismo y es demasiado buena. Creo que me hace pensar mucho en todas estas personas que cuando pierden seres queridos buscan cualquier manera como de contactar con ellos o de revivirlos o de acercarse energéticamente a ellos. Uno ve pósters por la calle de falleció a quien amas, ven aquí y vamos a contactarte con él, como este tipo de cosas. Más adelante, de hecho, en las películas de este año hay una también que trata de eso, ya hablaré de ella, ya vamos para allá. Pero el papel de Tony en Hereditary creo que será una de las madres más recordadas del cine en general porque es perfectamente hecho, el Oscar más robado de la historia del cine, ese y el de Demi Moore en La Sustancia. Para 2017 tuvimos una de las películas más traumáticas que he visto en mi vida, que es Mother, de Darren Aronofsky. Mother nos narra la maternidad como creación y sacrificio, desde un cuestionamiento religioso. La protagonista, interpretada por Jennifer Lawrence, representa a la Madre Tierra, una figura de fertilidad, vida y refugio. Su maternidad no solo es biológica, es simbólica del acto de crear y sostener el mundo. Ella alimenta, limpia y restaura. Da vida a lo que le rodea, incluso cuando nadie se lo agradece. Lejos de ello, la admiración va hacia el protagonista. Que como dato les digo que acá los personajes no tienen nombre. Y eso se me hace un toque muy interesante. Acá Javier Bardem representa la figura de Dios, el creador, cuyo deseo de ser adorado lo lleva a permitir y aprovecharse del sufrimiento de la madre. Las personas que visitan el hogar de esta pareja representan la humanidad que entra al paraíso y lo arruina por su egoísmo. Y el bebé encarna a Cristo, arrancado de su madre y brutalmente destruido por el hombre. Asimismo, como la casa en la que se desarrolla la película, que representa el planeta Tierra, que la raza humana está dispuesta a devastar hasta las cenizas. Y es que esta película es una locura, de verdad que es impresionante lo que esta película nos refleja. La química que tienen Javier y Jennifer es increíble y el cinismo que hay detrás de lo que nos representa, toda la metáfora bíblica que es esta obra de arte. Yo estaba así, viendo esta película así de... Es una de esas experiencias que tienes solo una vez en la vida y que estás como en shock mientras la tienes. Hay una escena en particular que Jennifer Lawrence dijo que había sido la más dura de filmar, que es con un bebé y todos lo están cargando. Y bueno, para los que ya la vieron ya sabrán cuál, para los que no la han visto cuando la vean sabrán cuál. Es supremamente fuerte, pero representa perfectamente las obsesiones, las religiones, el cómo la sociedad consume la maternidad y a las madres y a los hijos. Espectacular, sin duda. No es una película para todos. ¿Habrá gente que realmente se sienta como demasiado perturbada o como incómoda con esta película? Sí, entonces los digo, no es para todos. Pero es bastante increíble y aborda mucho también un tema que muchas de las que he mencionado también abordan, y es el gaslighting hacia las madres y las mujeres. Él está siendo muy exagerada, eso no es así, basta. Cuando sabemos lo que estamos viviendo, cuando sabemos lo que estamos presenciando, y las madres que pues son quienes tienen a sus bebés en el vientre, quienes los gestan muchas veces, pues son como, hey, yo sé lo que siento, me siento extraña, me siento de tal manera, esto es muy fuerte para mí, y como que siempre son como, ay, bueno, sí, ya, y no les prestan atención, y luego llega la depresión postparto y todo lo que viene con ello, y es cuando terminan quitándose la vida, o quitándole la vida a sus hijos, o destruyéndose por completo. Y me gusta que se aborden estas películas, el cómo estas madres y estas mujeres sí tratan de buscar ayuda, sí dicen como, hey, esto no me parece, esto está mal, y como que siempre las aplacan y es como, ya, supéralo. Y luego todo termina en catástrofe por lo mismo. Para 2023 tenemos una película que me comentaron mucho en el video que tengo sobre a qué le temen las mujeres. Esta película se llama Huesera y no la mencioné en ese video porque, como dije ahí, la estaba guardando para este. O sea, ahí no mencioné varias de estas porque quería hacer un video en particular de este tema. Pero esta película es espectacular. Aparte, es latinoamericana, es mexicana, entonces todo maravilloso con ello. Dirigida por Michelle Garza Cervera,
nos cuenta la historia de Valeria, una mujer embarazada que comienza a experimentar visiones y sonidos de huesos quebrándose, con el cuerpo, la maternidad y el deseo entrando en conflicto. Huesera plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una mujer no desea ser madre, pero el mundo la obliga? Con un terror corporal refleja el rechazo físico y emocional hacia un rol impuesto. La maternidad acá se siente como una metamorfosis dolorosa, una pérdida de sí misma. Acá el cuerpo materno es una cárcel y el miedo no viene del monstruo, sino del mandato social de ser lo que no quiere ser. Y es que esta película tiene una perspectiva femenina, queer, mexicana, latinoamericana, que yo digo, ¿qué película? Y tiene esos momentos de sustillo, se los digo. No les voy a decir que es la película más terrorífica del mundo. Bueno, para uno de mujer de pronto sí, pero pues en general quizá no así como del jump scare constante. Pero tiene esos momentos que yo digo... Aparte que en Latinoamérica tenemos una cosa que me encanta y es como una manera particular de mostrar los sustos, ¿no? Y es como que obviamente acá pues los presupuestos varían mucho en las grandes producciones de Hollywood y cosas por el estilo, entonces somos muy creativos a la hora de retratarlos, todo es como muy humano, haciendo el papel sin tanto CGI y tal, y eso le da como una vibra como un poco más realista, como más tangible. Me pasa mucho con Cuando acecha la maldad y con Aterrados, ambas del director Damien Rugna, que es un director argentino de cine que yo digo es un genio en serio y crea terror de una manera espectacular, y con la directora de Huesera espero ver muchas más producciones de ella porque en verdad me gusta mucho cómo retrata, cómo narra. Es una película espectacular que realmente refleja lo aterrador que es sentir el descontrol de tu propio cuerpo y de tu propia mente con algo que te imponen, con algo que nadie entiende más que tú, pero todo el mundo finge entender para que tú ejecutes estos roles, entonces es muy buena. Quiero hacer una pausa también para hablar de una película que salió en 2022 llamada Pray for the Devil o Reza por el Diablo, y es para mí la representación contraria al cómo se debe incluir la maternidad en el cine de terror, y fue una decepción muy grande cuando la vi. Esta película sigue a la hermana Anne, una joven monja que cree haber sido llamada por Dios para realizar exorcismos, y en un mundo donde solo los sacerdotes hombres pueden ser exorcistas, Anne desafía las normas al unirse a una escuela de exorcismo recién abierta por la iglesia en respuesta a un aumento global de posesiones demoníacas. Y hasta acá uno creería que la película incluso podría llegar a ser feminista, ya que la mujer está tomando un rol que la iglesia no le suele permitir tomar. Pero la película es todo lo contrario a ello. El filme básicamente plantea que el aumento de posesiones demoníacas es debido a que el mundo se está desviando del camino del Señor. Y toman temas como el aborto para culpar a las madres que deciden ejercer su derecho a él y hacerles sentir que esto es un pecado y que por ello serán poseídas. Incluso si se trata de casos supremamente graves como el de un abuso. La película literalmente dice, está el caso de una mujer que fue tan consumida por el trauma de haber abortado su hijo después de haber sido violada, que por ello el diablo pudo entrar a ella y tomar su alma. Esto es supremamente grave y violento en contra de las mujeres. Y no solo lo hace con este tema, sino que también la película parece ir en contra del trabajar tu salud mental y de los avances científicos. Toda la premisa se basa en decir que con solo tenerle fe a Dios y seguir lo que la iglesia te impone, todos tus problemas se solucionarán. Y para este año tuvimos la maravillosa Bring Her Back. Esta película, dirigida por los hermanos Danny Philippou y Michael Philippou, se centran en los adolescentes Andy y Piper, que tras la muerte de su madre son acogidos por Laura, una mujer que ha perdido a su propia hija. A medida que la nueva vida en esta casa avanza, lo que parecía un refugio se torna cada vez más inquietante, revelando secretos, rituales y la dimensión turbia del duelo materno. Acá, ser mamá es un agujero de pérdida, y la ausencia deja un espacio tan profundo que se manifiesta en su comportamiento. Los hermanos explican que la película usa el dolor como motor. Nos muestran cómo la pérdida puede deformar la identidad materna. Laura es un personaje con una enorme ambigüedad moral, pero no solo aborda el tema de Laura, también nos aborda el tema de la crianza, dependencia y vulnerabilidad compartida en Andy y Piper, que al ser unos niños huérfanos ingresando al espacio de Laura, se convierten en receptáculos de su duelo. Laura crea en ellos una trampa emocional, que nos muestra que la maternidad a veces es también el hacerse necesaria, y el cómo esto puede llevar a la fractura y la obsesión. Plus a esto les dejo un dato no menor sobre los directores, y es que durante el proceso de rodaje de la película
falleció un amigo muy cercano de ellos y eso les hizo cambiar totalmente la perspectiva del guión debido a que entendieron el duelo de una manera más visceral y profunda. Humanizaron muchas situaciones que quizá antes estaban solo puestas para el horror per se y dedicaron más tiempo en la película a los matices y consecuencias que le genera a los seres humanos el profundo dolor de perder a alguien cercano. Esta película, debo decirles que es de mis favoritas de terror del año. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Sally Hawkins se recontraluce en este protagónico. Me duele porque siento que a la película no le estaba yendo tan bien como esperaron que les fuera. O sea, esperaron que les fuera tan bien como con Talk to Me. Y creo que esta ha tenido un poquito menos como de taquilla. Pero sé que igual ha llegado a impacto a nivel mundial. Y honestamente yo creo que a mí esta incluso me gustó más que Talk to Me. Quizás sea una opinión controversial, pero es que a mí estas historias de madres así como corrompidas me pueden. Y aquí es una mamá que realmente demuestra total el no ser una madre para nada perfecta, y no con tu hija, porque ella en la película fue una muy buena madre con su hija, sino el raye mental que puede generar la maternidad en una persona y hasta qué punto una madre está dispuesta a llegar por su hija o hijo. Esta película también es dirigida por chicos, por estos dos maravillosos directores, entonces como ya dije, pues la perspectiva cuando dirigen hombres es más de la madre que ama, y cuando la dirigen mujeres es más de la madre que le cuesta ese amor, que siento que es muy interesante también, y que como ya dije también en el video que subí hace unos días de El horror en la belleza, también ahí hablo de las diferencias de perspectiva de hombres y mujeres dirigiendo este mismo trope. Se los voy a dejar por acá si quieren ir a verlo. Pero como digo ahí, pues se nota cuando estás viviendo la situación de primera mano a cuando la ves de manera externa. Y eso es lo que es diferente para mí acá en la gran medida. Que cuando son las chicas las que narran es más una angustia interna y más un mostrar una madre imperfecta más directamente con sus hijos, o sea, más directamente de la maternidad así dulce y amorosa y súper lo doy todo por ti. No es tan inherente como la gente piensa a nivel social. Realmente no es como que una mamá simplemente tenga a su bebé y ya y lo ame y todo, no importa lo que pase y es hacia su vida. Realmente no, la madre sigue siendo un ser individual aparte, ella misma sigue siendo otra persona. La lucha por mantener esta individualidad sin dejar de lado a tus hijos, dándole una parte de ti, pero no dándoles todo, es lo que las mujeres más retratan, que son casos como el de Babadook, que son casos como el de Goodnight Mommy. Pero en casos como Mother o Bring Her Back es un poquito la otra perspectiva, es un poquito la perspectiva de esta mamá lo va a dar todo por sus hijos y sus hijos son su prioridad. Pero, ¿qué pasa con eso también? ¿Cómo la afecta eso a ella? Y cómo reacciona la sociedad también a esto. Porque Bring Her Back es te piden que lo des todo por tus hijos, y cuando lo das todo y enloqueces por recuperar a tus hijos, pues también está mal, ¿no? O sea, también hasta qué punto llegas por ese amor incondicional. Entonces siento que lo que crea Bring Her Back se me hizo espectacular. Creo que hoy en día hay muchas pocas cosas que se me hacen originales realmente, y a ver, no digo que sea la historia más original del mundo, pero la actuación de la protagonista y la de los niños, o sea, también se me hizo extraordinaria. La de todos se lucieron. Por supuesto, el niño pequeño en particular, o sea, que la rompió, pero en general todos maravillosos. Uno siente mucha empatía también con el personaje de Andy, con su hermana, y creo que esta película para mí fue mucho más emocional que de terror. O sea, sí tiene sus momentos terroríficos, pero es como más, yo terminé atacada llorando, o sea, yo así, o sea, es muy, muy fuerte cómo nos retratan la historia de cada uno. Y hasta a quien debes odiar, que es la mamá, no la puedes odiar del todo, pero a la vez es como, Dios, pero ¿por qué eres así? Mira el daño que causas, mira las cosas horribles que haces, o sea, pero uno a la vez entiende un poquito su sentir. No, es súper fuerte, es súper fuerte. Y sin duda creo que merece mucho más reconocimiento del que está teniendo porque es espectacular. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuál es su película favorita de este trope. ¿Conocen más películas por el estilo? Yo conozco algunas otras, pero siento que quizá no tenían tanto la perspectiva que quería retratar. Así que decidí dejar como las que más impacto han tenido para mí. Pero a lo mejor hay muchas que no conozco y ustedes sí, así que se los agradecería si me las dejan en los comentarios. A ustedes, muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y si les gusta la ASMR, no olviden que tengo un canal de eso también, donde subo también roleplays como de terror y así. Se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Y nos vemos muy, 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 muy pronto. Les mando un abrazo enorme.